buen melón, tanto a gente que se esté formando, que esté fuera de la educación como dentro. Si veis en la entrevista también hablamos de sacarle partido a las formaciones y la frase esta de no es lo mismo decir que tengo 25 años de experiencia y he replicado el mismo año durante 25 veces, que cada año sea una pequeña vida escolar, sea una pequeña de puntos de inflexión de me paro, veo por qué no ha funcionado, pido ayuda, intento, y esto hace poco también en mi otro canal tuve la suerte de tener a Mariana Morales y hablamos de su libro La observación de aula, ese poder que tiene el entrar a otra aula y aprender de otros docentes, o hablamos también de cómo sacarle partido a las formaciones. Entonces, en ese sentido, que sé que ambos lo hacéis, os quería preguntar directamente, ¿cómo Ujú. hacéis para que cada año sea mejor o para tener esos momentos de salir del piloto automático y de no solo hacer todo el rato la misma metodología y como poner el foco de no funciona, es culpa de los alumnos, culpa del contexto? Porque me interesa bastante y si os parece luego también daré mi opinión. Si quieres, Pablo. Sí, a ver, aquí tenemos que partir de la base, y lo hemos hablado justo antes en el pensamiento crítico, que es partir de la humildad de saber lo que no sabemos y tener esa capacidad de tener la curiosidad intacta como para aprender y saber que tenemos mucho que aprender y aplicar aún. Que hay gente que hablas con esos profesores y docentes y dices, ostras, es que parece que ya lo sepas todo o que no hay salvación o que no hay solución. Y de verdad hay una visión bastante pesimista en este sentido cuando hablas de según qué temas de convivencia y diversidad y es bastante, no sé, negativo escucharlo cuando tienes ganas de querer cambiar cosas, ¿no? Entonces, lo primero sería, evidentemente, generarte un entorno, ya sea digital, de libros, e incluso dentro del centro, aunque no sea del mismo departamento, en el que tengan ganas y estén aplicando cosas que tú no sabes o simplemente no has aprendido. Por ejemplo, en mi caso, hay varios docentes del departamento de historia que están haciendo varios proyectos de centro, el año pasado ya empezaron y son, vamos, maravillosos docentes. Y yo lo que he hecho es apearme a ellos. De hecho, seguramente en la segunda evaluación vamos a hacer un proyecto de geografía e historia con educación física sobre el Camino de Santiago, en el que ellos tocan el tema de la peregrinación, todo esto, y yo voy tocando el tema de las diferentes etapas con diferentes kilómetros, y funcionamos por retos y diferentes saberes, que ya lo traeré aquí cuando lo hagamos. Entonces yo aprendí mucho cómo ellos van programando, cómo van marcando eso. Entonces, lo primero es interés, esa curiosidad por aprender y rodearte de personas que están haciendo cosas diferentes y mejor que tú. Luego, a partir de aquí es, una vez aprendemos algo, una formación, un libro, lo que sea, aquí hay muchísimas formas. O sea, por ejemplo, yo cuando es un podcast a nivel más de desarrollo personal, a nivel más de reflexión, de tal. Yo tengo un blog de notas que se llama Reflexiones Cortas, literalmente, que es aquello que yo he reflexionado de lo que he escuchado que puedo aplicar a mi vida y que es como una sentencia o una afirmación de decir, ostras, he llegado a esta conclusión, yo me la apunto en un blog que es Reflexiones Cortas. Y es muy guay porque lo llevo haciendo un año y yo veo las reflexiones cortas del principio y es brutal la capacidad o sea, el cambio de la profundidad de esas reflexiones. O sea, que cada vez apuntar lo que vas aprendiendo o lo que vas adquiriendo y ves con retrospectiva lo que tú aprendías o cómo aplicabas las cosas hace un año, o sea, cambia muchísimo. A nivel ya de formación técnica específica de educación física en este caso, o de educación o lo que sea, o de salud, pues evidentemente yo aquí también tengo varias formas. Una es la que he dicho antes, que es como me gusta mucho el formato, que es un poco el formato de YouTube, que es las 10 cosas que me llevo de este podcast, las Eso 10 es. cosas que me llevo de este libro. Ujú. Eso me gusta mucho, últimamente lo estoy haciendo, sobre todo en tema podcast y vídeos de YouTube. Porque hay muchas veces que yo veía vídeos de YouTube que eran brutales, que a lo mejor le ponían me gusta, como pongo el me gusta y así me acuerdo, que va. O sea, para realmente aprender tienes que tomar apuntes, realmente aterrizarlo y reflexionar sobre eso. Y lo estoy haciendo últimamente mucho con los vídeos que me interesan, por ejemplo el de Ángel. Y luego, por otra parte, los mapas mentales. Sí que le estoy empezando a dar un poco de caña a los mapas mentales a nivel de, vamos, no estoy haciendo lectura rápida, ahí. Tal cual. No estoy haciendo lectura rápida, que sería muy guay, o sea, molaría mucho hacer lectura rápida para algunos libros así como muy de productividad para tampoco perder mucho tiempo. Luego también tienes que tener la capacidad de leer lento una novela con un café, también se puede hacer las dos cosas. Pero los mapas mentales me gustan mucho, ¿no? O sea, esos titulares, ¿no? O esas relaciones que tú puedes ir construyendo de los libros. Y estas son mis dos formas realmente que estoy llevando a día de hoy. Ujú. Tú en ese sentido, Pepe, para darte cuenta tanto lo que estás haciendo en el aula como en el doctorado, que quizá también puedes tener esos momentos de decir, yo pienso que lo Ujú. estoy haciendo bien, salir de esa vorágine automática. Pues mira, os voy a contar dos experiencias que tuve. Mis primeros años estuve trabajando en centros Trilema, que son centros que están a la vanguardia en innovación, en educación y tal, y hablamos directamente del concepto que has compartido al principio, de Mariana Morales, perdona, de la observación del aula, de observar a otro docente, y hacíamos una cosa que se llama hermanamientos, que básicamente era, pues teníamos una pareja que no era necesario que fuera de tu misma especialidad, sino que desde el equipo directivo coordinaban a los docentes por parejas y una vez por trimestre tú dabas una sesión que obviamente pues, siempre la preparabas un poquito más para pues, hacer algo que fuera de lo usual e incluso aplicar algo que habías aprendido, etcétera.
Y también bajo esa presión que tenías de ser observado, también intentabas hacerlo mucho mejor y te dabas cuenta de muchas cosas, ¿no? Y después también tú observabas a otra persona cómo daba pues, una sesión. En mi caso, me veían a mí dar una sesión de educación física y yo veía dar clase, pues a lo mejor de ciencias, de proyectos, etcétera. Y después teníamos una especie de rúbrica en la cual completábamos unos ítems y después teníamos una evaluación formativa muy cortita que es fortalezas, debilidades y consejos de mejora para la otra persona, ¿no? Entonces, a través de esa pequeña observación que hacíamos, y simplemente es una hora en la cual tú observas a la otra persona dar clase y después compartes un poquito de feedback, ya aprendías mucho, incluso también, como estaba diciendo, a la hora de prepararte la sesión, que la hacías de una forma un poco más especial, también te dabas cuenta y podías reflexionar y decir, si me he preparado esta sesión para que sea especial y hacerlo lo mejor posible, ¿por qué no todas las sesiones son así? Entonces, incluso después te esforzabas más para que no quedara en el olvido y fuera una sesión aislada y tal. Entonces, ese feedback y esa observación entre profesores puede venir muy bien. En ese sentido, como docentes de educación física o cualquier docente del centro, siempre tenemos horas de refuerzo, que no es necesario que el equipo directivo programe estos hermanamientos, ya que es algo que tiene que ir pues, incluido en la PGA, que es algo un poco más complejo, que se puede proponer al inicio de curso para que se introduzca y todos los profes deben de estar de acuerdo, ¿no? Y al final tiene que ser algo que enriquezca el aprendizaje en el propio centro. Sin embargo, en esas horas que tenemos de refuerzo, esas horas libres, sí que podemos hablar a lo mejor con un docente de confianza para ir a hacer esa pequeña observación o que vengan a tu clase a observarte y después compartir ese feedback para que te digan desde fuera qué es aquello que ven mejor, qué es aquello que puedes mejorar, etcétera. Y después también otra cosa que hice en esos primeros años, que va muy relacionado con lo que estamos hablando, que ahora no sé si sería eh, igual, porque era grabar las sesiones, ¿no? Y después observarlas. Estuve haciendo un curso de gestión de aula y uno de los puntos era grabar tu sesión y partirla a los diferentes momentos, las diferentes técnicas que utilizabas de gestión de aula, etcétera, y analizarlas tú mismo, tu propia sesión. Entonces ahí también te dabas cuenta de muchas cosas. Ahora mismo, no sé si. Creo que para hacer un uso didáctico Sí, propio sí que se puede grabar sin ningún tipo se de puede perfectamente. autorización más allá de la que ya recoges en el centro, etcétera, siempre y cuando sea para un uso personal y una mejora docente. Entonces, recomiendo también a los docentes, es muy interesante verte a ti mismo cómo estás desde fuera dando una sesión, cómo se comportan algunos alumnos que igual durante el día a día no te das cuenta, cómo gesticulas, cómo realizas los grupos, cómo ocupan el espacio los alumnos. Entonces, esas dos formas, también para explicar algo diferente de lo que ha dicho Paolo, también son muy interesantes, que es esa observación externa y que te den un feedback o tú mismo te puedes grabar y después comprobar qué es aquello que haces bien y aquello que puedes mejorar. Sobre todo para, como decimos, buscar soluciones y poco a poco que cada vez haya menos problemas, pues si cada vez introducimos más metodologías, más ideas, más aprendizajes, vayan surgiendo nuevos problemas, pero tengamos una caja de herramientas muy grande para ir poniendo soluciones a todo. Buah, es que habéis dicho muchísimas cosas. De hecho, ¿te acuerdas que hace poquito compartíamos un reel en Instagram hablando del tablero de la piña? Que es parecido, Eso es. es una propuesta que plantea Mariana Morales y básicamente se trata de que tú pongas un horario en tu claustro, en tu centro educativo, y en ese horario digas, si alguien está en esta hora libre o en esta hora que tiene que hacer trabajo o por lo que sea, puede venir a mi clase y tú apuntarte que me lo invento, de 12 a 1 vas a hacer una clase de aprendizaje cooperativo. Vente si quieres, aprendes y a cambio tú también te puedes apuntar y yo puedo ir a tu clase y aprender. Pero claro, aquí pues esos cambios, pues se necesita también cambiar esa cultura de que yo no te voy a juzgar, no te voy a poner la nota, si no voy con la mente abierta a aprender, si te puedo ayudar en algún momento. Y esto yo lo quería hilar porque me estoy obsesionando últimamente, mi obsesión es justamente en sacarle partido a las formaciones y también el entender, y esto también lo compartía Ángel Pérez Puello, la cantidad de dinero que se dinamita en España en las formaciones. Y nos vamos de nuevo a nuestros centros educativos. Seguro que os ha pasado, clásica persona que lleva 40 años en el centro, 30 años, 20 años, esa persona cuántas formaciones ha recibido a lo largo de su vida. Mínimo una al año, ¿no? A Más todas las mínimo. que tiene que hacer de forma digital, por el tema de incentivos de querer pagar, un montón. ¿Cuánto de retorno ha tenido esa formación para que ella cambie metodologías o él cambie su forma de enseñar? Muy poca, normalmente muy poca, porque ocurre eso y no estoy culpando ni poniendo el foco en los docentes más mayores, porque los jóvenes puede pasar lo mismo, absolutamente, sino el problema es el siguiente, que a ti te dan una formación, lo que nos pasó, nos dan una formación espectacular en la entrevista a Ángel Pérez Puello, la vemos y tú tienes ese chute de dopamina de que piensas que has avanzado porque has escuchado cosas que resuenan contigo, cosas molonas que puedes aplicar y ya incluso de manera indirecta te sientes mejor docente. Pero te está engañando tu cerebro realmente, no estás mejorando como docente.
el primer paso tendría que ser, me ha encantado la entrevista y como hace Paolo, le saco apuntes, saco las 10 ideas que me llevó a la entrevista. Vale, genial. Ha sacado las 10 ideas, aquí también puede entrar la ilusión de falsa competencia. Lo he hecho mejor que la media, he sacado 10 ideas. Bien, ¿qué haces con esas ideas? Pues la recomendación siguiente es de qué forma esas 10 ideas las vas a aplicar en el aula, en tu vida, o les vas a dar una vuelta, o las voy a compartir con mis amigos y le voy a dar un repaso. Y el tercer punto, que también se nos olvida, es que por muy buenas ideas que saquemos, por muy chutes de dopamina, hay algo que existe, que es la curva del olvido, y que si tú no haces nada con esa información, en un mes lo más seguro es que no te acuerdes de nada. Entonces, entendiendo esto, ¿me podéis decir cuántas formaciones se hacen al año que no sirven para absolutamente de nada, pero de nada? Porque bien, no se conoce cómo funciona el cerebro, bien, no se conoce cómo tomar notas, bien, no hay una continuidad, y esto es algo que hace mucho Mariana Morales, de hacer una formación a 3 años vista. Vamos a estar 3 años dando la formación, 3 años supervisando evidencias de cómo aplicáis esa formación y que haya momentos entre docentes que compartan lo que han aprendido, que haya ese feedback de, oye, yo he llevado a cabo esta rúbrica de un solo punto de esta manera y no me ha funcionado esto. Ah, pues mira, te puedes venir a mi clase porque la estamos aplicando de forma coevaluativa y sí que me está funcionando. Como no sé de ese momento, millones y millones de euros, estoy seguro que cada año se tiran a la basura. Entonces, yo quería hacer esta pequeña reflexión que creo que es importante, el tener esa visión. De cara a los opositores o opositoras que nos estén escuchando, que es un poco, está muy ligado al concepto de acción masiva que hemos hablado alguna vez. Al final, todo aquello que escuchemos, tanto en podcast como en vídeos, como materiales que comparten, que está muy de moda esto de menciona a dos y ten la unidad didáctica de no sé qué, o la situación de aprendizaje no sé cuántos, que a lo mejor tenemos una carpeta con 250 materiales que no volvemos a abrir. Entonces, esto al final lo que tenemos que hacer es acción masiva, es decir, aprendo un concepto de cómo puedo mejorar mi comunicación, o sea, de qué forma lo voy a llevar a cabo, y es más, ¿por qué no me grabo y lo pruebo? ¿Por qué no lo guionizo y lo pruebo y me grabo? ¿Por qué si yo he visto una actividad en concreto de un deporte que no es el que estoy haciendo en la programación, pero he visto que hay ciertas cosas que sí que se pueden replicar y lo adapto a mi unidad y le pongo ahí pues, ese ejercicio, esa actividad que me ha gustado, una rutina o lo que sea? Pues eso es lo que más hace aprender, porque esa acción masiva lo que te hace es, evidentemente, si no te sirve al tiempo cuando lo pasas a acción, rechazarlo, y si te sirve o no, o simplemente desde el error o desde el aplicarlo, vas a mejorar, pues eso, al aplicarlo. Entonces, es un constante, para mí, la vida en general es un constante hacer y observar y volver a reevaluar y volver a hacer. Entonces, a partir de ahí es imposible que no haya aprendizaje. La mejor formación es la acción, es otra de las frases. Y al final es el concepto de Kaizen que hemos comentado algunas veces, que nos gusta también a nosotros aprender. Al final, en base a eso, observo, aplico, evalúo, aplico de nuevo y obviamente vas creciendo en ese sentido, pero al observar otras cosas y reproducir este mismo ciclo, al final, poco a poco, es imposible que no haya aprendizaje, que no haya crecimiento. Y al final, pues es en muchos ámbitos, no solo en ser mejor docente, ser mejor marido, ser mejor padre en este caso, ser mejor amigo, ser mejor deportista, etcétera. Entonces, si tenemos esa mentalidad y esa humildad que comentabas tú, Pablo, al principio, de reconocer que no lo sabemos todo, que siempre puedo aprender algo y que ese aprendizaje real, no solo he aprendido esto, me resuena bien y ya está, no, como estabais comentando, me resuena bien, ¿de qué forma mañana mismo lo aplico? O, ¿por qué no? Si mañana tengo que ir al cole y demás y a segunda hora tengo, vale, antes, ¿qué puedo hacer ya mismo los próximos 10 minutos para aplicarlo? De esta forma, aunque sea en casa, lo aplicas de una forma muy básica y después, mañana en el cole, tienes más posibilidades de éxito si realmente ya lo llevas integrado y has hecho esa pequeña práctica. Entonces, eso es una forma de aprender, esa acción masiva, que creo que es un concepto fundamental que nos puede venir muy bien. Habéis dicho ambos el tema de la humildad, que a mí me parece clave, pero seguro que habéis pecado de esto, porque a mí me pasa y a vosotros seguro que también. El tema del sesgo de sentirse, entre comillas, especial cuando escuchas una formación que ya te suena y desconectar. Esto pasa mucho, ¿eh? Y hay que tener esa visión de dron de decir, te están dando, me lo invento. Hay que ser humilde para reconocer eso también, ¿no? O sea, Claro, que... claro, de tener, te están dando una formación de algo que sabes mucho. Imagínate, en mi caso, que estoy muy metido con el tema de las técnicas de estudio, me está dando una formación Héctor Ruiz de muchas cosas que me resuenan. Digo, va, ni me esfuerzo en tomar apuntes porque esto lo he escuchado 1000 veces y dejo de aprender. Pero aquí está, de nuevo, la humildad de verdad preguntarte si todo lo que está diciendo lo estás aplicando, lo estás aplicando con excelencia, de manera consistente. Tú a la hora de divulgarlo, lo estás divulgando tan bien como él.
Y aquí cambia la cosa, porque mucha gente desconecta, no, yo ya he hecho un cursito de aprendizaje cooperativo de 1 hora y ahora viene alguien a hacerme una formación de 4 horas prácticas, yo desconecto, incluso me pongo con el móvil porque no tiene nada que aportarme. No, tú sabes un poquito de aprendizaje cooperativo, pero de cada persona tienes que tener esa visión de salirte y decir, puedo seguir aprendiendo al respecto. Y no solo la humildad de aquello en concreto, en lo que, por ejemplo, ¿no? Técnicas de estudio tú dices, ¿no? Que estás súper formado y rechazo un poco porque ya sé mucho, sino ese contenido que nunca te has atrevido porque lo rechazas desde una creencia que no sabes muy bien por qué. No sé, pongamos un ejemplo. CrossFit, ¿no? Yo desde mi título de CAF, ¿no? Digo que el CrossFit no es una disciplina buena porque pues, hacen ejercicios técnicos en fatiga, aprenden una variedad de ejercicios demasiado grande para la población general. Ese criterio, ese sentido crítico está muy bien, pero ¿qué te puedes llevar del CrossFit? Pues claro, por la competitividad, la cooperación de trabajo en equipo o los watch a nivel que puedan volver lúdico un entrenamiento de fuerza. O sea, eso te lo puedes llevar, pero claro, si yo ya de por sí digo, no, es que CrossFit a mí ni me lo mires, o sea, a lo mejor una persona que te está compartiendo, como Diego en este caso, una unidad o sea, una situación de aprendizaje de CrossFit, ostras, no te vas ni a dignar a escucharla porque crees que tienes la creencia, ¿no? Se tiene la creencia de que eso no es una buena situación o una buena disciplina. Ostras, es que esto es el problema para mí, antes lo hemos hablado del pensamiento crítico del informe PISA, este es el problema real de la sociedad para mí, que es el hecho de yo me aíslo en lo mío y a partir de ahí lo demás es todo reactivo y odio. Etiquetar, juzgar es lo contrario de aprender, ¿no? Y muchas veces igual Qué no bueno. juzgamos de forma directa, sino también a nivel de pensamientos en cuanto a una metodología. Y no lo tenía planteado, pero ojo, voy a abrir un... Sí, a ver, yo aquí tenía varios temas más, pero tampoco lo quiero hacer muy largo y ahora vamos a tratar, si que os parece, un par de temas, porque tenía creo que un tema que puede dar pie a mucho debate, si os Lo parece. podemos, lo podemos, podemos Dejar dejar aquí un poquito para el siguiente podcast. Al siguiente podcast dejamos el tema de las pantallas. Y si os parece, vamos a acabar ya en breve, pero sí que me gustaría hacer un pequeño off topic que